Vamos a orar, vamos a orar. Sí, buscamos a Dios. Gracias, Señor, te damos por este momento, Señor, por tener una oportunidad más para compartir tu palabra, Señor, y realmente queremos entender lo que tu palabra dice en cada cosa, queremos poder profundizar, poder conocerte más y conocer, Señor, cómo debemos comportarnos como tus hijos, Señor, poder entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas y cómo, Señor, debemos también presentar tu palabra, Señor, y tu evangelio a las personas. Te pido que nos ayudes a crecer, Señor, bendice a los que no se han podido sumar aún, Señor, que puedan hacerlo pronto, Señor, y que podamos seguir creciendo en todo lo que estamos haciendo, pero lo hacemos para tu gloria y para tu honra y para que tu nombre sea glorificado en todas las cosas. Gracias por todo, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahí la tenemos a Celeste y a Malvina. Bienvenidas también. Así que bienvenidas y ya estamos comenzando. Bueno, vamos a leer entonces en Hechos capítulo 17. Me gustaría compartir algunas ideas que me parece que son bien importantes de Hechos capítulo 17. En este pasaje vemos de que Pablo está predicando el Evangelio en Tesalónica, y entonces como estamos viendo esta serie que tiene que ver con el evangelismo, vamos a ir desglosando algunas cosas. Hoy vamos a sacar algunas ideas de este pasaje, pero probablemente en algún otro momento vamos a volver a este pasaje y a otros también, como Hechos capítulo 2, que es bien importante también. Pero hoy vamos a leer entonces Hechos capítulo 17, desde el verso 22 en adelante. Fíjense lo que dice. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes que han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte o el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Bueno, ahora este pasaje es bien importante porque nos muestra cómo es que Pablo le estaba predicando a los gentiles, o sea, le estaba predicando a personas que no eran israelitas, que no eran judías, ¿sí? Y esto es interesante, porque si nosotros comparamos la forma en que Jesucristo, por ejemplo, habla en los evangelios, o inclusive comparamos con cómo Pedro habla en Hechos capítulo 2 sobre todo, vemos que es muy diferente como se presenta el mensaje del Evangelio en este pasaje que en otros pasajes. Entonces, cuando vemos cosas de ese estilo así, tenemos que empezarnos a preguntar por qué. ¿Por qué es que Pablo está predicando de una forma muy diferente a cómo predicaba Jesús y cómo predicaba Pedro en Hechos capítulo 2? Entonces, es importante que entendamos estas diferencias. La primera diferencia, por ejemplo, con el mensaje de Jesús, es de que Jesús estaba predicando antes de morir y resucitar. Entonces, eso marca un antes y un después. Cuando Jesús está presentando, digamos, o está predicando por el mundo, lo que Jesús está mostrando es de que los israelitas estaban fallando a lo que Dios les había determinado que ellos tenían que hacer. Entonces está mostrando de alguna forma como el israelita que creía que estaba cumpliendo la ley en realidad no la estaba cumpliendo.
Ahora, inclusive Pedro, cuando predica en Hechos capítulo 2, también él está predicando a israelitas, está predicando en Jerusalén a israelitas. Entonces, hay un concepto o está esta idea de que los israelitas conocían el Antiguo Testamento y conocían a Dios de alguna forma. Ellos sabían quién era Dios, sabían que Dios había creado todas las cosas, sabían que Dios había enviado profetas, sabían que Dios podía hacer milagros. Los israelitas conocían un montón de cosas acerca de Dios, aunque habían perdido de vista al Dios que conocían realmente. No tenían una confianza en Él, no tenían una relación con Dios, no tenían, o sea, su relación estaba quebrada con Dios y simplemente se habían vuelto a su legalismo o a su superstición o como sea que le llamemos. Pero los israelitas tenían conocimiento de todo este tipo de cosas. En cambio, Pablo, cuando Pablo está predicando a personas que no son israelitas, que no conocen el Antiguo Testamento, que no tienen toda la base de conocimiento que los israelitas tenían. Por lo tanto, Pablo tiene que comenzar de una forma un poquito más atrás, tiene que comenzar desde el principio. Ahora, lo interesante es que la predicación que nosotros tenemos que hacer en el mundo generalmente debería ser más parecida a la de Pablo en este pasaje que a otros pasajes del Nuevo Testamento. Por este motivo, nosotros le estamos predicando a personas que no son israelitas y por lo tanto no conocen de lo que es la Torá para ellos en el Antiguo Testamento. Y aún que le prediquemos a israelitas o judíos, los israelitas de hoy por hoy no tienen el conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento, que tenían los israelitas de aquel tiempo. Entonces, nosotros tenemos estas diferencias con respecto a cómo Jesús predicaba y cómo Pedro predicaba. El hecho de que nosotros estamos predicando a personas que no tienen conocimiento del Dios de la Biblia, que no tienen prácticamente nada de conocimiento del Dios de la Biblia, entonces Pablo está haciendo esto, está predicando a personas que no tienen conocimiento del Dios de la Biblia. Entonces cuando él comienza a predicar, fíjense lo que les dice. Dice, ustedes deben ser personas muy religiosas. Y esto de alguna forma es una especie de enganche, está tratando simplemente de enganchar la atención de ellos y tratar de despertar en algo que a ellos les interesaba, ¿sí? Entonces les dice, hallé también esta inscripción, ¿sí? En un altar diciendo al Dios desconocido, justamente porque ellos tenían este interés de conocer nuevos dioses todo el tiempo. Entonces, de nuevo, Pablo está tratando de llamarles la atención de alguna forma. Pero el mensaje de la predicación realmente empieza en el verso 24, que dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, lo importante a anotar aquí es que primero lo que Pablo hace es presentar quién es Dios. No está empezando simplemente por decir, sé que estás pasando un mal momento, sé que estás pasando enfermedad, que estás pasando una situación económica difícil o que estás mal con tu pareja, con tu esposo, esposa, lo que sea. No, Pablo lo que hace es comenzar partiendo el mensaje en presentar quién es Dios. Entonces hay varias cosas que tenemos que ver en este pasaje sobre qué es lo que Pablo menciona acerca de quién es Dios. Porque verdaderamente cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, quizás podemos hacer mención de algunas cosas de estas que vamos a ver hoy o no, pero es sumamente importante que nosotros lo entendamos y que conozcamos lo que estamos diciendo. Más allá de que después podamos utilizar o podamos presentar la información quizás de una forma un poco diferente. Pero es bien importante que entendamos este principio que hay aquí, porque nos tiene que establecer nuestra mentalidad a la hora de predicar el Evangelio. Entonces, Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Entonces, en pocas palabras, lo primero que Pablo establece es que Dios es creador de todas las cosas. Algo que inclusive hoy por hoy el mundo ateo niega de alguna forma, niega que haya un creador de todas las cosas. Pero Pablo no está ni siquiera debatiendo a ver si realmente existe un creador o no. Pablo está diciendo directamente, Dios es creador de todas las cosas y lo establece como el primer punto que está mostrando acerca de Dios. Es creador de todas las cosas. Pero además dice después, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. O sea, no solamente es que es creador, sino lo que está diciendo que es autoridad por sobre el cielo y la tierra. Es quien gobierna todas las cosas. Aquí la palabra Señor es fuerte, tiene un sentido de autoridad bien fuerte. Y al plantear o al presentar que Dios es
Señor del cielo y de la tierra, lo que está haciendo es mostrando que es autoridad por absolutamente todas las cosas y que todas las cosas le están sujetas a Dios. Y después continúa diciendo, no mora en templos hechos por manos de hombres. Entonces, está estableciendo que Dios es creador, que Dios es Señor y que Dios es incontenible, por decirlo de alguna forma, que Él está por sobre nuestra realidad humana y que no puede estar contenido en un lugar físico. Entonces, fíjense que es importante porque está tratando de establecer una mentalidad para sus oyentes, está tratando de que ellos comprendan de que estamos hablando de un Dios que es superior a todos nosotros y no un Dios que es inferior a nosotros o un Dios que está para complacernos a nosotros, sino está mostrando que es un Dios que está por sobre todo, creador de todo, señor de todo y que no puede ser contenido por absolutamente nada. Entonces dice, hizo el mundo y todo lo que en él hay, es señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, y fíjense lo que dice después, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Y esto es sumamente importante porque a veces nosotros tenemos un concepto del servicio a Dios que quizás a veces necesitamos encuadrarlo en lo que la Biblia enseña. La Biblia está diciendo aquí que Dios no es servido por manos humanas, o sea, que no le podemos servir. Ahora, esto quiere decir de que nosotros no, por ejemplo, si barremos la iglesia, si cantamos en el coro de la iglesia o si hacemos algo en la iglesia, ¿quiere decir que no le estamos sirviendo? No, sí le estamos sirviendo, pero aquí lo que está diciendo es que Dios y en su propia esencia no necesita nada, es autosuficiente, de que Él no necesita nada para sustentarse, no necesita nada para estar feliz, no necesita nada para completar su persona, su estado de ánimo, ni nada. Es completamente autosuficiente. Entonces, cuando nosotros decimos que servimos a Dios, lo decimos en el sentido de que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, pero no estamos queriendo decir de que Él está necesitando de nosotros para sostenerse o que está necesitando de nosotros para llevar a cabo su obra. Dios no necesita de nosotros en absoluto. Dios no necesita de nosotros ni siquiera para predicar el Evangelio. Esto lo tenemos que tener sumamente claro. Dios no necesita de nosotros. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Los que necesitamos servir a Dios somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que obedecer a Dios predicando el Evangelio porque nosotros necesitamos de Dios y no porque Él necesite que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Entonces dice que Dios no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. ¿Por qué? Porque no necesita de nada, sino que Él da vida a todos y aliento y todas las cosas. O sea, Él nos dio vida, nos dio aliento y nos dio todas las cosas. Está estableciendo esto, está estableciendo de que Dios es superior a todos nosotros. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto que venimos diciendo? No, Gaby. Perfecto. Bueno, perfecto, buenísimo. Entonces, ahora mi punto es este. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, tenemos que ser conscientes de esto. Porque estamos acostumbrados a predicar un Evangelio en donde estamos tratando de convencer a la gente para que la gente de alguna forma al venir a Dios pareciera como que si eso de alguna forma exaltara el nombre de Dios, por convencer gente, ¿sí? Entonces vamos a decir, si yo convenzo más gente, pareciera como que yo hice que el reino de los cielos fuera extendido de alguna forma, ¿sí? Por mi trabajo, si es como que si de alguna forma estuviera ayudando a Dios de alguna forma. O inclusive podría decir de que Dios pareciera, a veces presentamos el Evangelio de una forma como que Dios estuviera desesperado por convencer a la gente. Pero la realidad es que esto no es así. De ninguna forma. No se plantea así en la Biblia. No se plantea de que Dios esté deseoso y tratando de ver cómo hace para convencer a la gente. De hecho, nosotros a veces vemos un concepto similar en otras cosas. A veces pareciera como, por ejemplo, cuando le pedimos señales a Dios, ¿no? Es como que estamos diciendo,
Señor, no sé cuál es tu voluntad, y le pedimos que Dios nos muestre su voluntad y le decimos, bueno, ¿qué? Ponemos una señal, que yo mañana a la mañana, cuando me despierte, entonces alguien me llame por teléfono y me diga, no sé, y estamos tratando de ponerle todas las cosas a Dios como para que Dios de alguna forma, aunque sea por azar, pudiera darnos la señal que nosotros estamos buscando. Como que si Dios, es como que si pensáramos, ¿cómo hace Dios para comunicarse con nosotros y para hacernos entender su voluntad? Pero el punto es de que para Dios es muy sencillo. Si Dios nos quiere decir algo, nos lo dice y punto. No tiene más vuelta, no tiene que buscar ningún tipo de estrategias para convencernos de nada, ni Dios tiene que andar buscando estrategias para convencer a ningún ser humano de que se arrepienta. Dios no está buscando estrategias porque Dios, si lo quiere hacer, lo hace instantáneamente y todo está resuelto. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, lo vamos a predicar como si el rey que ha determinado todas las cosas nos está enviando a que vayamos a hacer lo que estamos haciendo. Entonces vamos en un sentido como una especie de autoridad a predicar el Evangelio. No quiere decir con esto que nosotros nos vamos a poner como autoritarios por sobre la gente o que vamos a tratar de obligar a la gente ni nada por el estilo, porque nosotros tenemos que predicar el Evangelio siempre con amabilidad. Pero aunque vayamos con amabilidad, tenemos que ir sabiendo que nosotros estamos siendo enviados por el Rey, que es creador de todas las cosas, por el Rey, que es Señor del cielo y la tierra, que no mora en templos hechos humanos y que no puede ser servido por nadie, sino que ha determinado que digamos, tiene todas las cosas bajo su control. ¿Cómo lo ven esto? ¿Estoy muy equivocado, digamos, en cómo veo que a veces se predica el Evangelio, o lo ven un poco así también, que sienten que es así? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo que no estás así, pues se predica el Evangelio muchas veces. Se ha predicado hasta que uno entiende, aprende. Acá, cuando estuve en mi casa, me tocó predicarle a mi hermana que me preguntó sobre la Biblia y le expliqué, y también le expliqué esto que vos decís, quién es Dios, primeramente quién era Dios, creador de todas las cosas. Me acuerdo que le dije eso, y que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios grande, que no necesitan, no sé cómo me salieron todas esas palabras que le dije a mi hermana después de explicarle lo que me preguntó sobre la Biblia. La diferencia de la Biblia católica a la Biblia evangélica, me preguntó eso. ¿Tiene alguna diferencia? Bueno, me expliqué que tiene algunos libros y le empecé a explicar todo lo de Dios cuando terminé diciéndole que me quedó. Mi hermana después me quedó dando vuelta en la cabeza todo lo que me Claro, decía. Y le quedó dando vuelta, digo, Teresa, conseguiste una Biblia, tenés una Biblia, conseguiste una Biblia, solo no traje una Biblia para regalarte, digo, conseguiste claro, una Biblia y vas a ver, le expliqué de la creación, de antes, del primer Nuevo Testamento y del viejo y del nuevo, que Jesús a partir del nuevo es todo lo de Jesús, le expliqué que lo que tenía que leer, y fue, gracias a Dios, me salió las páginas que tenía que decir y quedó impactada. claro. Porque Seguro. Bueno, a gracias. veces estamos así equivocadamente como... Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, se sumaron unas personas más. Entonces, lo que veníamos diciendo para los que recién se estuvieron sumando es de que cuando vamos a predicarle a las personas, no tenemos que ir a predicar como si estuviéramos tratando de convencer a la gente, sino que tenemos que ir a predicar como mostrando que Dios es grande, que Dios es Señor de todas las cosas y que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Estamos leyendo Hechos capítulo 17 del verso 24 en adelante para los que quieren ir buscando. Bien, entonces seguimos. Verso 26, vamos ahora a leer ahora. Hechos 17, verso 26. Dice así: de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Ahora, fíjense, es bien interesante este punto, porque
aparte de venir diciendo de que Dios es creador de todas las cosas, que Dios es Señor de la tierra, que Dios no habita en templos hechos humanos, que Dios no puede ser servido como si necesitara algo de nosotros, lo que viene diciendo es que Dios es creador de todos los seres humanos y que de un mismo linaje hizo a todos los seres humanos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que todos los seres humanos, de una u otra forma, están englobados en una misma situación. Está diciendo todos son del mismo linaje. Entonces, como ahora va a empezar a describir la situación del ser humano, así como recién estaba describiendo quién es Dios y su señorío por sobre todas las cosas, ahora entonces va a empezar a describir la situación de los seres humanos. Entonces, primero y principal viene diciendo que Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la tierra. O sea, de alguna forma está diciendo, todas las naciones del mundo están sujetas a Dios. Es Dios el Señor de toda la tierra, Dios es el que tiene todas las cosas sujetas bajo su poder, ¿sí? Entonces dice, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra, y después dice, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Entonces, para los que estuvieron escuchando la semana pasada, lo que decíamos es que Dios es el que ha determinado todas las cosas. Dios es Señor de todas las cosas. Entonces, es sumamente importante que entendamos este aspecto en que Dios es Señor de todo, que Dios determina y pone límite a las cosas. Entonces le está recordando al ser humano, le está recordando a los que están ahí presentes, que ellos no son señores de nada, que ellos no están con la capacidad de decidir cómo van a ser las cosas. Lo que está diciendo es que el ser humano está empezando a introducir esta idea de que el ser humano es el que se ha rebelado contra un Dios poderoso, contra un Dios que tiene todas las cosas sobre su control, un Dios que es completamente superior a los seres humanos. Nos está diciendo, Dios es Dios y nosotros estamos sujetos debajo de Dios. Nosotros somos los que estamos en la tierra donde Dios ha puesto límites para los seres humanos. Y fíjense lo que dice el verso 27. Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hacen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, aquí ahora está presentando esta idea de que los seres humanos tienen la responsabilidad de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de alguna forma, tienen que buscar a Dios de alguna forma, pero ahí está aclarando, decir, Dios es superior, pero está cercano a nosotros. Entonces, ahora lo que está tratando de empezar a mostrar es que los seres humanos no pueden tener excusa delante de Dios, no pueden decir, yo simplemente no lo encontré, porque Dios está cercano. Ningún ser humano en toda la tierra, del primero al último, nadie puede decir, yo busqué a Dios y no lo hallé. Lo que Dios está haciendo es quitando toda excusa del ser humano. El ser humano no tiene excusa, el ser humano tiene la obligación de buscar a Dios. Sigue diciendo verso 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces aquí lo que está diciendo, de nuevo, está utilizando una especie de enganche, está diciendo algo que sus oyentes se iban a sentir identificados, pero una forma de captar su atención, pero está tratando de llevar a decir algo que es sumamente verdad. Es de que nosotros vivimos, nos movemos y existimos en Él. Esto no quiere decir de que todos estemos en Dios literalmente. Lo que está queriendo decir es que si no fuera por Dios, ni siquiera el aire que nosotros tenemos podríamos tener, que dependemos de Dios para todo, para el mismo hecho de existir. Hay un pasaje en Hebreo, por ejemplo, que dice que Cristo es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces es esta idea, es la idea de que cuando Cristo se decida no sustentar más, el mundo entero desaparece. Si nosotros existimos es porque Cristo lo sustenta. Entonces, todas las cosas están bajo su poder. Nuevamente, estamos tratando de entrar en esta idea de qué es evangelismo, para qué evangelizamos, cómo evangelizamos. Entonces, estoy tratando, sobre todo acá lo vuelvo a repetir, ¿no? Para los que quizá no han podido escuchar al principio, estamos tratando de mostrar
que nosotros no podemos evangelizar como tratando de convencer a la gente, sino que evangelizamos como mostrando quién es Dios mucho más superior que nosotros, que nosotros tenemos una responsabilidad de humillarnos delante de Dios, y no es que tenemos como el ser humano no se puede poner en esta posición de decir, bueno, sí, quizás más adelante busco a Dios o no. Cuando el ser humano hace eso, está directamente en rebeldía delante de Dios y no está, digamos, está en orgullo. No es que tiene la capacidad no tiene la libertad o sea, a ver cómo lo digo. El ser humano decide si quiere buscar a Dios o no, pero cuando decide no buscar a Dios, lo hace en rebeldía. No es que lo hace porque Dios le ha permitido que simplemente lo rechace libremente. ¿Sí? Esto es lo que estoy tratando de mostrar. No sé si alcanza a comprender la idea hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. De paso, bienvenido a todos los que se fueron sumando. Está, bueno, Catalina, bienvenida. David, los dos David tengo, David Hernández y también David de Argentina, así que bienvenidos a ambos. También Adolfo también está, así que bienvenidos a todos ustedes. Un gusto tenerlo con nosotros. Comentarios, preguntas, a mí me gusta que puedan preguntar y comentar libremente, así que los escucho si hay alguna pregunta o un comentario. Bueno, yo quería decir gracias por la oportunidad y bueno, no, acá te estoy escuchando, Gaby. Buenísimo, bienvenida. Me alegra que puedas compartir con nosotros. Bien, entonces seguimos. Verso 29, fíjense lo que dice. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Y ahí me quiero detener un momentito. Yo he escuchado predicadores, quizás ustedes también han escuchado, decir de que el ser humano tiene los creyentes, mejor dicho, como son hijos de Dios, entonces pueden hacer todo lo que Dios hace, ¿no? Entonces, como que si nosotros tenemos la capacidad de decretar que las cosas sucedan y como que tenemos esta idea de que somos como mini Dios. Y esto no es un concepto bíblico de ninguna forma. Lo que dice aquí en verso 29, dice, siendo pues linaje de Dios, no quiere decir que como somos de alguna forma hijos de Dios, entonces nosotros tengamos la misma esencia de Dios. No tenemos la misma esencia de Dios. Que Dios ha puesto su vida en nosotros cuando nos convertimos, eso es cierto, pero eso no quiere decir que nosotros seamos esencialmente de la misma naturaleza de Dios, sino que Dios ha transformado nuestra vida, pero no somos de la misma esencia de Dios. Es bien importante que eso lo tengamos bien en claro para evitar confusiones. Entonces, de hecho, puedo decir algo que hemos enseñado hace un tiempo atrás, que también viene a la relación con lo que venimos leyendo. Es esta idea de que, en un aspecto, todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿En qué aspecto somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios en el aspecto que Dios es creador de todo. Y esto es lo que está transmitiendo esta idea de decir que somos linaje de Dios. Es la idea de que Dios ha creado a toda la humanidad. Dios creó a Adán y en Adán creó a toda la humanidad, pero somos hijos de Dios en este sentido en que somos criaturas de Dios. De la misma forma que podemos decir que hasta los animales y las plantas son hijos de Dios en el sentido de que todo ha sido creado por Él. Pero en otro sentido, solo los creyentes en Cristo, los que tienen una fe verdadera, son hijos de Dios, y los que no tienen una fe verdadera no son hijos de Dios. Entonces, en este aspecto tenemos que ser bien claros. Aquí cuando Pablo está diciendo y está predicando y está diciendo que todos los seres humanos somos linaje de Dios, está tratando de mostrar de que los seres humanos hemos sido creados por Dios y por lo tanto le estamos sujetos a Dios. No está tratando de mostrar que nosotros tengamos de ninguna forma la esencia o la naturaleza divina. Pero continúa diciendo entonces que de la misma forma que nosotros como seres humanos no somos como la plata y el oro, porque somos orgánicos, porque tenemos capacidad de pensar, porque tenemos emociones, porque tenemos crecimiento, no somos como la plata y el oro que son inorgánicos, no importa cuánto puede valer, pero es estático, no se desarrolla, no crece, ni nace, ni se desarrolla, ni muere. Son cosas fijas, ¿sí? Entonces, de la misma forma que nosotros nos podemos
de alguna forma desarrollar mostrando que tenemos vida, lo que está diciendo es que la naturaleza divina, o sea, Dios, no es como la plata, el oro o la piedra, ni como nada esculpido por el arte o el pensamiento humano. Entonces está rechazando esta idea que Dios sea hecho a nuestra medida. Entonces, esto directamente se aplica en este concepto de que en aquel tiempo lo que se hacía mucho eran estatuas, ¿sí?, de dioses, o como la diosa Diana, o, ¿sí?, o el becerro de oro que hicieron los israelitas, o lo que sea, ¿sí? Entonces, era muy común eso, hacer estatuas, aunque hoy quizás no es tan común, es común un poco en el catolicismo quizás, o en algunas religiones, pero no es algo tan común como lo era en aquel tiempo. Pero de todas maneras el concepto sigue siendo válido. Es la idea de que el ser humano tiende a que... Dios, ¿me siguen escuchando? A ver, tengo un problema con los... ¿Me siguen escuchando? Alguno que me diga, porque tengo un problema con los auriculares. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, te escucho. Perfecto, gracias. Entonces, el punto es que el ser humano tiende a construir una imagen de Dios de acuerdo a su propia semejanza. Vamos a decir, si nosotros tenemos una determinada forma de pensar, pensamos que Dios tiene que ser a nuestra forma de pensar. Pero lo que Pablo está mostrando aquí es que Dios no puede ser amoldado a nuestra forma de pensar, sino que todo lo contrario, Dios es superior a nosotros y nosotros somos los que nos tenemos que amoldar a su forma de pensar y no Él a nosotros. Entonces esto lo digo de nuevo por este tema. Muchas veces cuando se evangeliza tratando de pensar o hacerle creer a la gente que Dios va a ser una especie de amuleto que se va a moldar a las necesidades de todas las personas, que Dios es una especie de genio mágico que se puede frotar en una lámpara y sale para cumplir los deseos de cada una de las personas. Y esto es un concepto totalmente errado. Lo que Pablo está estableciendo desde el principio del pasaje en adelante es que nosotros somos inferiores a Dios, que nosotros somos los que nos tenemos que volver a Dios, que somos nosotros los que hemos fallado y que es Dios el único que tiene autoridad y señoría por sobre todas las cosas. Entonces, cuando vamos a predicar, de nuevo, no lo hacemos tratando autoritariamente a las personas, pero lo hacemos sabiendo quién es nuestro Dios y no poniendo a Dios por debajo de la persona, sino poniendo a la persona por debajo de Dios. Entonces dice, verso 29 de nuevo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte o el pensamiento humano. Por tanto, y esto es bien importante aquí, porque Pablo hizo toda esta descripción para entrar ahora en este punto, decir, habiendo pasado por alto la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas las partes, que se arrepientan. Fundamental. Está diciendo, ya que siendo Dios tan cercano, ya que Dios es creador de todas las cosas, ya que Dios es Señor de todas las cosas, ya que Dios no puede estar contenido en un templo hecho por manos humanas, que nosotros no podemos agregarle nada a Dios, que Dios es autosuficiente, ya que Dios es Señor, creador de toda la tierra, que puso límites a toda la tierra, y aún así, nosotros hemos adorado a otros que no son Dios, hemos adorado imágenes como si fueran Dios, hemos adorado una especie de mala representación de Dios hecho en nuestro propio pensamiento de acuerdo a nuestro propio gusto, hemos querido adaptar a Dios a lo que nosotros queríamos. De todas maneras, Dios lo que hizo es pasar por alto nuestra ignorancia. O sea, vamos a decir, entre comillas, hacer la vista gorda a nuestra ignorancia, a nuestro pecado, y darnos la oportunidad de que nos arrepintamos. No es que va a pasar, no es que va a ser la vista gorda por tanto tiempo, no es que va a darnos esta chance por tanto tiempo, sino que nos está dando oportunidad ahora. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Entonces dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, o sea, habiendo tenido paciencia hasta acá, de que a pesar de que Dios es creador, Señor,
autoridad por sobre todas las cosas, nosotros lo rechazamos. A pesar de todo esto, teniendo paciencia a Dios, Dios declara, Dios ordena, Dios manda, Dios ha establecido, Dios está exigiéndonos a todos los seres humanos en todas partes, y ahora podríamos agregar también en todo tiempo, inclusive hasta hoy, que se arrepientan. Esto es lo que tiene que hacer el ser humano. Entonces siempre la evangelización, y vamos a seguir trabajando en este tema del arrepentimiento, y vamos a seguir trabajando en el tema de qué nos tenemos que arrepentir, por qué nos tenemos que arrepentir. En las próximas semanas vamos a seguir avanzando en este tema, pero la idea es de que nosotros tenemos la obligación de arrepentirnos. ¿Por qué? Fíjense lo que dice verso 31. Porque Él ha establecido, y esto da esta idea de que Dios es Señor, Dios ha establecido, lo ha fijado, lo ha determinado. Un día no es algo que está en duda, que no está muy claro. Dios lo ha establecido. Nosotros no lo sabemos, pero Dios lo ha establecido. Un día en el cual Él juzgará el mundo con justicia. Ahora, déjenme decirle esto. Vamos a seguir hablando de esto mucho en las próximas semanas. Si Dios juzga, si Dios nos juzga con justicia, nos va a encontrar pecadores, nos va a encontrar faltos, no nos va a encontrar justos, no nos va a encontrar buenos, no nos va a encontrar aprobados, nos va a encontrar rechazados si no estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, nos va a encontrar desaprobados. Si estamos en Cristo, Dios nos va a ver justos gracias al sacrificio de Cristo, y esto es importante que lo tengamos en claro, ya lo hemos enseñado muchas veces y lo vamos a seguir enseñando. Pero entonces el punto es este, que Dios va a juzgar al mundo en justicia por medio de un hombre, Cristo, a quien Él ha designado. O sea, Dios ha designado a Cristo para ser el mediador, para juzgar o para salvar a todas las personas. Pero no solamente que Dios ha determinado que Cristo sea el Salvador o el que juzgue a todas las personas, sino que además dice que ha presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces lo que está diciendo es que Cristo es por medio de quien se va a llevar a cabo toda salvación y todo juicio. Y no solamente que Dios lo ha establecido, sino que además de establecerlo, lo ha lo ha avalado, lo ha confirmado y ha dado pruebas de que Cristo es por medio de quien hay salvación o juicio para los que lo rechazan. ¿Cómo lo ha demostrado esto? ¿Cómo lo ha confirmado? Por medio de haber levantado a Jesucristo de la muerte. Entonces la predicación del Evangelio tiene esta idea de que Dios es Señor de todas las cosas, que nosotros somos los que nos tenemos que arrepentir y que vamos a ser juzgados un día delante de Cristo, a quien Dios levantó de entre los muertos. O sea, ahí vimos varios elementos que tienen que estar en la predicación del Evangelio siempre. Que Dios es Señor, que nosotros somos pecadores, que Cristo es la salvación y que va a haber un juicio. Y que la salvación dada por Cristo es confirmada por el hecho de que Jesucristo fue levantado de la muerte. O sea, que literalmente murió, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Entonces, fíjense en verso 32, dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Es interesante que esta gente, cuando escuchó esta idea de la resurrección, de que Dios levantó a Cristo de los muertos, ahí cuando vino el conflicto para las personas. Ahí es cuando las personas empezaron a decir, a rechazar o aceptar. Porque cuando la persona cree verdaderamente en la resurrección de Cristo, ahí es el primer paso, o uno de los primeros pasos para realmente tener una conversión, una transformación en su vida. Bien, ahora, fíjense, me gustaría mostrar solamente unos pocos versículos de Hechos capítulo 2, ¿sí? De Hechos capítulo 2, que decía al principio, que en Hechos capítulo 2, el comienzo del mensaje es muy diferente porque en Hechos capítulo 2, Pedro está predicando a israelitas que conocían acerca
de que Dios era creador, israelitas que conocían que Dios era soberano, que era Señor de toda la tierra. Ellos conocían todo esto, entonces Pedro no necesita hacer esta introducción que de alguna forma hizo Pablo, pero sí dice algunas cosas bien importantes, y ya vamos en otra oportunidad, vamos a estudiar este pasaje más detenidamente, pero me gustaría leer Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Fíjense lo que dice. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces, fíjense que en estos pocos versículos vemos los mismos conceptos. Vemos el concepto de que Dios ha confirmado a Jesucristo por medio de ¿qué? De señales, prodigios y milagros, y por medio de haberlo resucitado de la muerte. El mismo concepto que estábamos viendo en Hechos capítulo 17. Pero además de eso, está mostrando la culpabilidad de los israelitas, y acá a los israelitas le están diciendo directamente, porque ustedes lo mataron. Se está estableciendo esta idea de que ellos mataron, ¿sí? Y que por lo tanto los israelitas debían arrepentirse de su pecado, de la misma forma que Pablo le está diciendo a los griegos, ¿sí? A los gentiles, ustedes deben arrepentirse. Pedro le está diciendo a los israelitas, ustedes deben arrepentirse, ¿sí? Pero también está transmitiendo el mismo concepto, decíamos antes, que Dios es Señor de todo. Y esto lo vemos en el verso 23 cuando dice que este Cristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Entonces aquí está estableciendo Pedro también que Dios es Señor de todo y que Dios tiene todas las cosas sujetas. Entonces está diciendo que Dios había predeterminado esto, Dios lo había preestablecido y sabía que iba a ser tal como Él lo había destinado para que sea. Entonces vemos los mismos elementos, que Dios es Señor, que nosotros somos culpables, que Dios confirmó a Jesucristo y que nosotros nos tenemos que arrepentir. Los mismos conceptos. Entonces, esa tiene que ser la predicación. Y obviamente, excelente es de que nosotros podamos, de alguna forma, predicamos esto a nosotros mismos. Es que nosotros mismos reconozcamos que Dios es Señor, reconozcamos que nosotros somos los culpables, que reconozcamos de que Dios ha confirmado a Jesucristo, que solo en Él hay salvación en Jesucristo, y que lo que nosotros debemos hacer es categóricamente, definitivamente, sin ningún tipo de lugar a duda, es arrepentirnos. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Me gustaría escucharlo si hay comentarios. Si no, por escrito también puedo ir leyendo si alguno quiere escribir algo en particular. Tremendo lo que estamos escuchando. Creo que tengo que pedir perdón todo lo que evangelicé. No, la verdad que por ahí quería convencerlo con obras, o a lo mejor por mi forma. No, sí que también tiene que ver, ¿no? Que nuestro testimonio también tiene que ver. Pero por ahí creo que escuchando toda esta riqueza que uno pasa, uno lo pasa así como volando, ¿no? Escuchando toda esta riqueza, por ahí creo que me volví adventista, no sé, o testigo de Jehová. Cuando alguien no quiere ir a la iglesia, yo me enojaba, y por ahí hasta me enojaba, ¿no? Y creía que a lo mejor, no sé, o no creían en mí, ¿no? Algo así, ¿no? Y escuchando toda esta riqueza me doy cuenta de que Dios está al control de todo y Él es el que determina todo. Sí, está bien, nosotros debemos predicar, debemos llevar la palabra con la autoridad de que Él nos manda, y no porque no hable en sueño, no, nada de eso, sino que está escrito en la Biblia que nosotros debemos evangelizar, pero que Él es el creador de todo y Él es el que abre los corazones, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y justamente esta idea que me parece sumamente importante es esta idea de que el hecho que Dios sea Señor de todo y que sea quien tiene control de absolutamente todas las cosas, eso nos tiene que dar más motivación a nosotros para predicar. Porque justamente sabemos de que vamos a predicar acerca de un Dios que tiene poder por sobre todas las cosas. Entonces, con más ánimo tenemos que predicar. Bueno, y desde ya, digamos, bueno, decías, Martín, de que como que te sentías culpable, por decirlo de alguna forma, por las veces que uno ha predicado mal, pero bueno, justamente nosotros no estamos enseñando todo esto para culparnos por lo que no hemos hecho bien en el futuro, sino para corregir y mejorar la forma en que nosotros servimos al Señor en el futuro, ¿no? Bueno, buenas noches, Dios. Buenas noches. Ya, voy a hablar un poco. Una de las cosas que podemos tomar era lo que decías, ¿no? De que muchas veces nosotros queríamos predicar a la gente no mostrando un Cristo verdadero, sino un Cristo que solamente nos podía resolver los problemas, podía hacer milagros, pero cuando eso no es que se acababa, sino que pasaba ese momento, mucha gente se decepcionaba del Evangelio. Sí, se volvían atrás y en vez de ayudarlos, muchas veces lo estamos llevando a ellos a condenación eterna. ¿Ya? Y creo que hay que predicar la palabra de manera lo más tácita y explicativa posible, que no hay excusa, como lo dice el libro de Romanos capítulo 1, habla de que la creación habla de que Dios existe, ¿ya? Y que es el mismo Dios. Y ahorita como aunque, perdón que llegué tarde, ahí en hecho nos habla, ¿no? de que todo está creado por Dios. Claro que sí. Claro que sí, sí, muy buen aporte. Y tengo planificado volver a Romanos, a esos capítulos, primer capítulo, segundo capítulo y tercer capítulo de Romanos las próximas semanas también, porque es fundamental, es como vos decías, que muestran que Dios es Señor de todas las cosas también. Claro que sí. Muchas gracias, David. ¿Alguien más? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, vamos a orar al Señor, ¿sí? Y ya saben, bueno, creo que la mayoría tiene o mi teléfono, o si no, tiene alguna forma de contactarme, así que siéntanse libre de preguntarme, contactarme después por separado si hay algún comentario o lo que sea, así que estamos para servirles. O algún pedido de oración también, lo que necesiten, estamos para servirles. Malvina, sí, Gracias. ¿querías hacer algún comentario, Malvina? Sí, sí. Bueno, sí. En realidad era lo que a mí en particular me pasa, que a mí me cuesta mucho evangelizar, ¿viste? Como que eso a mí me cuesta. No soy fácil pero lo que no sé si lo que me ha funcionado, digo, no, pero con muchas personas que muchas veces las escucho, y me pasaba que poner el habla de Cristo y como que estaba muy receptiva y muy chocante, que no. Y después aprendí a más, y te digo que me cuesta más, que yo soy muy charlatán. Y a veces me cuesta escuchar a la otra persona. Entonces, en este tiempo, lo que sí me resultó y me gustó es que escuché muchas personas, las escuché, y después acá, al final, pues incluso después orando bastante, porque estuve orando por varias personas que quería viste, que sean más así, que puedan recibir lo que Dios tiene para ellos, ¿no? En realidad es la palabra de Dios, y se puedan recibir a Cristo, gloria a Dios. Y últimamente me ha pasado con una chica personal que estaba orando por ella, y todo el tiempo que no. Y bueno, y tuvimos hace poquito, la semana pasada tuvimos una charla, y la verdad que la escuché, y después ella me escuchó casi todo, después de todo lo que le hablé de Dios, y ella me escuchó, y nada, y no, como que no lo rechazaba nada. Así que, pero sí, en realidad
quería agradecerte porque me cuesta un montón evangelizar y a veces no sé cómo, ¿me entendés? Presentar a Cristo en eso. Y capaz que las veces que lo hice mal. Por eso, capaz que sucedía eso. Claro que sí. Sí, 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 sí. Sí, a veces cuesta porque somos seres humanos, tenemos nuestro temperamento y todo, pero bueno, por lo menos ahora lo que estamos tratando es de presentar bien una base bíblica sobre cómo evangelizar y no sea simplemente mandar a evangelizar y que la gente no sepa en realidad muy bien cómo hacerlo. Así que estamos tratando de sentar una base bíblica y luego vamos a llegar también a algunas cuestiones prácticas, pero escuchar es sumamente importante. Claro que sí. Sí, 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 por eso te digo. Pero bueno, también corre mucho por nosotros. Capaz que es como decía Martín, ¿viste? Lo hacíamos o nos mandábamos, como somos nosotros, lamentablemente los seres humanos. A veces, ¿viste? Nos mandamos y pasa eso. Pero bueno, también doy gracias a Dios igual. Hoy mismo doy gracias a Dios porque estamos aprendiendo. Casi todo lo que estamos acá aprendemos y eso es lo bueno, que podemos corregirnos para no equivocarlo o hacerlo erradamente. Claro que sí, sí, claro que sí. Bueno, el último comentario y luego oramos. Que, bueno, yo estoy preparándome, digamos, estoy estudiando también sobre bien este tema y este libro, a ver si se alcanza a ver ahí, no sé si se alcanza a leer, muy recomendable, el Evangelio y la Soberanía de Dios de J.I. Packer, muy recomendable para estudiar sobre la evangelización y la soberanía, el reinado de Dios en la evangelización y que es fuente del estudio que estamos haciendo. Y este otro es sobre la oración, pero que también tiene que ver mucho con este tema de la soberanía de Dios y cómo oramos también para evangelizar, que después de la oración cambiar las cosas, de Sproul, muy bueno también, se los recomiendo. No sé si se pueden conseguir en Argentina, imagino que sí, son muy buenos libros los dos. Y son breves, así que si alguno quiere leer, también los invito a que lo hagan. Bueno, oramos al Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú eres Señor y Rey de todas las cosas. Gracias porque tú eres el Creador, el que sostiene todas las cosas y nuestras vidas están sostenidas por ti. Gracias, Señor, y te pedimos perdón, Señor, como personas, por nuestros errores, nuestros pecados, por las formas y las veces que no te adoramos como debimos, sino que adoramos otras cosas que no son Dios. Te queremos pedir perdón, pero también te queremos pedir de que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a predicar el Evangelio tal cual es y poder llegar a más personas para que se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor, como tú también has hecho la obra en nosotros. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en esta reunión virtual. Señor, bendice sus vidas, acompáñales en todo tiempo y bendice también, Señor, a más personas que se van a ir sumando cada semana, Señor, para que realmente podamos enseñar la palabra tal cual es. Gracias, Señor, bendice este fin de semana que está por comenzar. Señor, dejamos todo en tus manos, hacemos todo para tu honra, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.